Buenas tardes, bienvenidos a este avance de Noticias Capital. Los saludo desde el hospital de Usaquén, donde a esta hora de la tarde el alcalde Gustavo Petro entrega las obras de remodelación de la unidad primaria de atención UPA en esta localidad. Escuchemos entonces al alcalde mayor. De la UPA Usaquén, que nos sirve además para hablar algunos temas relativos a la salud en Bogotá, el sistema, para claridad de la opinión pública, si es transmitida vía medios de comunicación. El esfuerzo que estamos haciendo aquí no es solamente arquitectónico, mejorar condiciones laborales del personal que del hospital aquí hacen su actividad. Luces, iluminación, colores, nuevos materiales mucho más afines al trabajo que se realiza, equipos, unas mejores condiciones laborales que debe tener como consecuencia no solamente el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y de la trabajadora de la salud, sino de los usuarios y los usuarios, de la ciudadanía que llega aquí demandando servicios. Pero un poco más allá, esta UPA nos muestra algo que queremos transmitir, y es que al mismo tiempo que estamos fortaleciendo todo el sistema de prevención y de atención primaria en la ciudad de Bogotá, alguien lo denominaría como el primer nivel, pero realmente se mira peyorativamente, como si lo mejor fuese el cuarto nivel, que no tenemos aún, y lo peor fuera el primer nivel. Resulta que en un sistema de salud lo más importante realmente es el primer nivel, y ojalá el primer nivel en las casas, en los hogares de la ciudadanía, de las personas. Aquí había un video que acabo de ver, pero no es este mismo, en donde se muestra cómo la actividad del hospital de Usaquén ha sido básicamente ir a las casas, detectar en una localidad que tiene los dos extremos, ¿cierto? Porque obviamente aquí se ubican personas con alto nivel de ingresos, pero también, sobre todo en los cerros, personas con muy bajo nivel de ingresos, o personas que trabajan en los hogares de personas de altos niveles de ingresos. Y la actividad ha sido más en el hogar que aquí mismo. Nosotros le llamamos a eso territorios saludables. Es ir hasta el hogar, detectar las condiciones de vida de las personas, detectar las enfermedades de las personas, que muchas veces esas mismas personas no se dan cuenta, o si se dan cuenta no tienen ni siquiera con qué bajar y venir a una instalación de estas, como vimos en el video de un anciano ya solitario completamente, sin relaciones familiares, viviendo en un rancho, con úlceras en las piernas, alcoholizado por la vida, y que si no vamos hasta allá, pues no, él allá hubiera muerto, digamos, en su propia soledad. Y otros casos similares que en la historia de este hospital y de la UPA misma pues pueden recoger perfectamente y transmitir incluso, porque sería muy importante que la población bogotana pudiera ver los cambios que nosotros estamos dando en el modelo de la misma, que no es un hospital en competencia esperando que lleguen clientes ya enfermos, muchas veces ya sin posibilidad de una intervención real, sino un hospital público cuyo personal va hasta donde están las familias, no espera que lleguen, y no ve a las familias como unos clientes, sino los ve como sujetos de derechos. Si algo diferencia la Bogotá humana de otras administraciones, es que aquí estamos construyendo una administración y una ciudad en donde los derechos primen y no las mercancías. Y varios de los problemas que ha tenido el alcalde es precisamente que mientras sectores del Estado aún creen que
los derechos son mercancías, lo cual es un exabrupto. Nosotros sabemos separar qué es las mercancías de los derechos de la gente. La especialización que este hospital y la UPA tienen se ha centrado alrededor de temas como salud ocupacional, medicina alternativa. Por eso varios de los cubículos aquí tienen medicinas alternativas y profesionales en medicina alternativa. Y por otra parte, la salud ocupacional. Este hospital fue determinante para la integración de miles de recicladores al esquema de aseo de la ciudad de Bogotá. Miles. No solamente recicladores, sino trabajadores de la empresa pública de Aguas de Bogotá, que hoy arroja en todas sus actividades utilidades a mes de junio de 590 millones de pesos. Miles de trabajadores y miles de recicladores, hombres y mujeres, fueron atendidos en primer lugar por el hospital, examinaron sus condiciones de salud, determinaron circunstancias de morbilidad entre la población recicladora y tuvieron las primeras experiencias, muchos de ellos, de una atención pública de salud, integrándolos a ejercer sus derechos, entre ellos el derecho a la vida y la salud. Este es el hospital que abrió la primera puerta al ejercicio de derechos a la población recicladora de Bogotá, como nos lo ordenaba y nos lo ordena la Corte Constitucional. Y ese tema yo creo que aquí hay que reflejarlo, esa historia hay que contarla, hay que mostrarla, porque hace parte de la historia de Bogotá. Si es que por cumplir una sentencia de la Corte Constitucional nos destituyeron, pues ahora contemos por qué fue. Y parte de eso tiene que ver con que le dimos salud a una población que era de las más excluidas de Bogotá, y esa salud se le entregó a partir de este hospital. A partir de ello, cada vez más, este hospital se ha especializado en lo que llamamos salud ocupacional. Y este es un tema que yo quiero que los asistentes conozcan bien, porque hace parte de la segunda gran estrategia del modelo de salud que implementa Bogotá Humana. Mientras la primera gran estrategia es el modelo preventivo, ir a las casas, cerca de 5.000 trabajadores, desde médicos hasta auxiliares, van a los hogares, 800.000 hogares cubrimos. Es el aparato más formidable de cubrimiento territorial que cuenta el Estado mismo, más que la policía, más obviamente que el ejército, incluso más que el colegio y la escuela. Donde el Estado llega a la ciudadanía en Bogotá es a partir del programa Territorios Saludables. Nosotros podemos llegar a 3.800.000 personas hablando con ellas en 2 meses. No puedo decir así, pero en 2 meses cubrimos 3.800.000 personas y volvemos para mirar su estado de salud, para curar cuando es necesario, para prestar servicios de vacunación o a madres gestantes, o en casos de desnutrición, o en casos aberrantes como el que vimos en el video, etc. Por eso las tasas de morbilidad de la ciudad de Bogotá están bajando. A esto le llamamos seguridad humana. Por eso disminuyen el número de muertos infantiles en casos de diferentes enfermedades agudas respiratorias, enfermedades diarreicas. Bajó a 0 la tasa de muerte por desnutrición infantil. Hemos bajado un dígito la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año. Ha disminuido igual la de mortalidad de niños menores de 5 años. El embarazo adolescente viene disminuyendo en casi todas las localidades, etc. Pero al lado de esa estrategia de prevención y atención primaria, la segunda gran estrategia es la especialización
de los hospitales, la alta especialización de los hospitales. No vemos otra oportunidad para que un hospital público pueda sobrevivir en medio de la ley 100, ley que no podemos modificar nosotros, aunque quisiéramos. No puede sobrevivir en medio de la ley 100 si no tiene una alta especialización. Y esa es una directriz que hemos dado desde hace 2 años, poco conocida, no ha sido muy bien comunicada a la población, pero los hospitales ya han venido teniendo avances y éxitos alrededor del tema de la alta especialización hospitalaria. Por eso, en apenas 2 semanas, nosotros hemos podido presentar a la opinión pública unos hechos de alta especialización que son contundentes y que muestran un cambio del paradigma hospitalario mismo. Por ejemplo, el implante de extremidad, una mano, completamente separada del cuerpo, que a través de técnicas de microcirugía, el hospital público de Kennedy pudo realizar, y hoy el paciente está en perfectas condiciones con su mano. Esto era un sueño para un hospital público hace 5 años, 10 años. Incluso yo diría hace 3 años, cuando los hospitales eran vistos no como especialización científica, sino como espacios de captura de contratos por parte de algunos concejales, hoy camino a la cárcel. Ahora, 2 años después de que los hospitales fueran la repartija burocrática con que se aprobaban los proyectos en el Consejo y cuotas de clientelas, hoy podemos mostrar todo lo contrario. Un hospital como el de Kennedy, que hace una operación de alta especialidad como la microcirugía y el implante completo de una extremidad, la mano. Tenemos ya unos éxitos logrados en la postura de marcapasos esofágicos. Vamos a marcapasos esofágicos en el Hospital El Tunal, que es un aparato pequeño que permite mitigar los efectos del reflujo grave en pacientes. Es una operación de alta complejidad y ya el Hospital del Tunal lo está haciendo a sus pacientes. Y pudimos también presentar en las últimas 2 semanas un éxito también en este tipo de alta especialidad, que es el marcapasos, yo le puse epiléptico, ¿cómo se llama exactamente? Por epilepsia. Por epilepsia, no es epiléptico, sino por epilepsia. Que es otro aparato del mismo estilo, son familias de marcapasos que se ponen en el cerebro estos y que también permiten mitigar a través de flujos eléctricos el efecto en pacientes epilépticos de altas y bajas impulsos eléctricos en el cerebro, que es lo que genera la epilepsia. Es decir, mitiga el efecto que esta enfermedad tiene en muchos usuarios, en muchas personas en Bogotá. Son 3 operaciones de alta complejidad que muestran los avances en especialización de nuestros hospitales públicos y que hoy además harían parte de la historia de la medicina colombiana. Entonces, todo hospital público en la ciudad de Bogotá hoy tiene una idea de especialización diferentes unos de otros. Los recursos que tenemos para ello de la cuenta maestra están dedicados a contratar los mejores especialistas en cada una de esas especializaciones, porque finalmente esto es un tema de seres humanos, y los aparatos y la infraestructura imprescindible para garantizar que cada hospital público de la ciudad de Bogotá tenga avances en la especialización en el campo que se le ha designado, de tal manera que en conjunto podamos hablar por primera vez de una red pública hospitalaria.
Entonces, estos dos criterios que constituyen el modelo de la Bogotá humana, la medicina preventiva en los hogares que ya cubren millones de personas, y la especialización de alto nivel, la alta especialización por hospital público, que ha arrancado hace poco, pero que ya tiene éxitos y que espero que en los próximos meses pueda mostrar más éxitos de este tipo científico, puede provocar un fortalecimiento del sistema público de la salud, inusual en Colombia, porque lo que estamos presenciando es cómo se cierran hospitales, pero también inusual en Bogotá porque provoca el cambio de paradigma que ojalá se convierta en una nueva ley de la República que cambie la filosofía misma de la ley 100, que nos parece desacertada para Colombia. Entonces, sirva esta reinauguración de la UPA y de su especialización en salud ocupacional para comentarles los éxitos que venimos teniendo en el campo de la salud. Sí, ahora, entre otras, ya están funcionando 11 CAMATs, ¿cierto? 11 o 9. 9 CAMATs. Hemos podido aumentar el número. Estamos esperando que una organización internacional de la salud, multilateral, no privada, sino de naciones, nos ayude en el esfuerzo de ir transformando también el paradigma del tratamiento de las personas adictas a sustancias. Habíamos arrancado con uno que casi queman. Después, cuando pusimos el segundo, nos abrieron, como siempre, proceso disciplinario, fiscal, etcétera, porque era para algunos pecado pensar en que a una persona adicta a las drogas se le trate con médicos y enfermeras y no con calabozos y policías. Pero hoy ya tenemos 9 y estamos esperando abrir 11 más en este año, con lo cual vamos a tener la primera red de tratamiento, sobre todo para juventud popular, de adicciones al consumo de drogas, que es fundamental no solamente para la dignidad de los jóvenes y las jóvenes, sino como una política de seguridad humana fundamental. Y es que si no hay un tratamiento, en muchos casos la ansiedad, sobre todo en casos de bazuco, lleva al delito. Entonces hay una amplia correlación entre seguridad ciudadana y seguridad humana en este campo, que también pues tiene ya un avance en miles de tratamientos y de atenciones, y de una extensión que ya llega a 9 CAMATs y ojalá se convierta en 20 para tener la primera red latinoamericana de tratamiento en una gran ciudad de personas adictas a las drogas. Bueno, termino ahí. Entonces, mi gerente, muy amable, podemos seguir con el orden del día. Damos paso a la rueda de prensa. Bueno, a esta hora abren paso a unas preguntas para el alcalde Gustavo Petro aquí en la reinauguración, relanzamiento de la unidad primaria de atención UPA en la localidad de. A esta hora de la tarde, el alcalde Gustavo Petro pues ha rescatado que esta fue el primer hospital que le abrió las puertas a los recicladores de oficio que hacen parte pues de una estrategia de implementar implementación del reciclaje en la ciudad de Bogotá. Se atendieron más de 1000 recicladores aquí en esta UPA, ha dicho el alcalde Gustavo Petro. Pertinentes al tema de salud. Se inicia con Yaret Manzana de Canal Capital, se prepara Juliana Moncada de Canal Caracol.
Buenas tardes. Yo quisiera saber, pues, como parte de este plan de rescate de los hospitales de la ciudad, cómo van los hospitales de Medicine, el de la 170, el Simón Bolívar y los demás hospitales para rescatarlos pues de la crisis por la Ley 100. Ese nivel que estaba peor, esa es pregunta para el secretario de Salud. Bueno, en términos generales, yo quisiera complementar lo mencionado por el alcalde, resaltando que ese grado de especialización de los hospitales, independientemente del nivel de complejidad, va a estar dirigido a detectar también las fortalezas de los diferentes hospitales. Quiero resaltar, alcalde, por ejemplo, el caso del Hospital Simón Bolívar, que preguntaba la periodista también, que ha venido teniendo un grado de especialización en el ámbito de quemados. Acabamos de realizar la semana pasada el Seminario Internacional Salud en Cuerpo de Mujer, precisamente desde los articulados desde el Hospital Simón Bolívar, donde resaltamos todas las estrategias encaminadas a la atención de las pacientes y los pacientes que son objeto del tipo de agresión con agentes químicos, corrosivos y ácidos. Es importantísimo el grado de especialización de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, que está atendiendo alcalde y alcaldesa y director. El 60% de los pacientes son de Bogotá, pero que además juega un papel a nivel nacional porque el 39% son pacientes de toda Colombia. Es decir, Bogotá a través de sus hospitales también está jugando un papel importante en la dinámica nacional. Tenemos el caso del hospital en Gativá, que ha venido especializándose de una manera muy importante en el manejo de urgencias. Allí tenemos un punto referente donde existe unos modelos de gestión enfocados en la humanización. Por acá está el director del hospital, el gerente del hospital, enfocados en la humanización del paciente de urgencias, donde se semaforiza y nos llevamos por un criterio importante de que no puede haber ningún paciente en más de 24 horas sin que se le defina su conducta médica, clínica o quirúrgica. Tenemos el caso de los niveles primarios, que también, como el hospital de Usaquén, que independientemente de su grado de complejidad se viene especializando, como lo estábamos mencionando. Me parece oportuno también mencionar que estamos construyendo una estrategia para destrabar una serie de proyectos que se habían venido quedando en el camino por problemas de carácter jurídico, es el caso del Hospital del Tunal, donde estamos ya definiendo una ruta muy clara y que seguramente en los próximos meses podemos finalizar ese proyecto, que me parece de vital importancia para el distrito, especialmente en la zona suroccidental. Es decir, complementario al tema de las acciones de territorios saludables, que todavía el distrito debe de conocer en detalle los efectos y el impacto que está produciendo el invertir en materia de atención primaria. Un indicador importantísimo: por cada peso que invierte la nación en plan de atención colectiva, el distrito está invirtiendo 3 pesos, es decir, quiere decir que hay un compromiso con el fortalecimiento de la atención primaria en salud. El segundo elemento, la alta especialización independientemente del nivel de complejidad. Y el tercer elemento, muy importante, cómo se va a enfrentar el tema de la alta saturación de los servicios de urgencias, desafío al cual también estamos
asistiendo, articulando esfuerzos entre los aseguradores y los prestadores públicos y privados. Creo que con eso podemos atender la siguiente pregunta. Salud financiera de los hospitales. Claro que sí. El tema de... Acabamos de realizar un análisis con el Ministerio de Salud de manera conjunta, donde revisamos los compromisos adquiridos en el cumplimiento de los convenios de saneamiento fiscal y financiero. Tenemos ya una lectura, estamos haciendo el análisis por cada uno de los hospitales y por supuesto estaremos dentro de las siguientes semanas reflexionando de manera pública por cada uno de la situación de cada uno de los hospitales. Muchas gracias, doctor Bustamante. Se prepara Juan Carlos Vázquez de City TV, con la lista Juliana Moncada de Canal Caracol. Alcalde, buenas tardes. Frente al tema de la denuncia de hoy él de nuevo asegura que no se va a retractar y que lo tilda a usted de corrupto. ¿Qué tiene que decir frente a esto? La violación del derecho fundamental a la buena, al nombre y a la honra. Porque es que yo no necesito un señor que se ponga a insultarme. Necesito un señor que diga en qué soy corrupto. Tengo mi conciencia tranquila en eso. Pero lo que habría que preguntar, ¿cómo es que en una democracia un señor sale sin ningún tipo de acusación concreta, utiliza los medios de comunicación de los que hacía parte él y va destruyendo mi dignidad como ser humano y mi nombre? Por muy santos que sea, yo no se lo permito. Y como no soy como él, partícipe de esos gobiernos que hablaban era de muertos y destruían seres humanos con la violencia, pues yo acudo a la justicia. Muchas gracias. Última pregunta, Juan Carlos Vázquez de City TV. Juanca. No, ¿esto qué es? Aquí nomás, alcalde, dos preguntas. La primera, esta mañana usted se volvió a saludar después de mucho tiempo con el procurador Alejandro Ordóñez. ¿Cómo fue ese saludo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién tuvo la iniciativa? Y sobre la Procuraduría, a propósito del tema, la Procuraduría hoy sacó de alguna manera un informe, una intervención en la que le pide acciones en el tema de Transmilenio con el tema de mendicidad, ventas ambulantes y manejo de rutas. Y si nos quiere decir cuándo va a presentar el distrito el proyecto de colegios por concesión. Gracias. ¿Cuál era la primera? El saludo sobre el procurador. Digamos, yo fui a es la conmemoración, llamémoslo así, de un siglo, después de que una dictadura acabó con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, por definición, es una entidad judicial que debe limitar el poder. Así lo crearon, eso lo creó la Revolución Francesa y básicamente Napoleón. Limitar el poder bajo una idea liberal que consistía en pensar que el Estado es tan poderoso que puede estrujar al individuo y por tanto los derechos del individuo se protegen limitando el poder del Estado. Entre otras cosas, aunque no es el tema, hoy, después de la Revolución Francesa, hay poderes privados que son más poderosos que el Estado. Entonces, parte de las nuevas tareas de una justicia contenciosa, que significa eso, contener, es cómo se limitan los grandes poderes particulares que están atacando al Estado y al interés general de los ciudadanos. Tema preciso, por ejemplo, en el tema del aseo, ¿cierto? Es el interés particular el que prima sobre el derecho al saneamiento básico de la ciudadanía. El saneamiento básico de la ciudadanía es un tema de salud.
¿cierto? Incluso la salud nació así, le llamaban antes la higiene. Entonces, saneamiento básico es un derecho fundamental. El aseo hace parte del saneamiento básico, derecho fundamental. El derecho fundamental se conquista para toda la ciudadanía a partir de un libre mercado sin regulación y sin presencia del Estado. Yo opino que no, pero por opinar que no fui destituido. Y entonces, ¿por quién? Por el procurador. Creo que ahí hay una discusión que el país debe hacer sobre cómo se contiene el poder y el poder de quién. Si es el poder de la ciudadanía el que se contiene para darle paso a los negocios grandes de particulares, o es el poder de los particulares grandes negociantes el que hay que contener para darle paso al derecho de la ciudadanía. El procurador me destituyó porque nosotros somos defensores de los derechos de la ciudadanía. En este caso, de recicladores y del derecho general de la ciudadanía bogotana, un saneamiento básico. Hoy me encontré, después de esos hechos, yo no sé cuántos años son, ¿2? Más o menos, 2 años. ¿Y qué sentí? Pues una sensación extraña, porque teníamos ahí todos los magistrados del Consejo de Estado que en cierta forma definen, y a 3 sillas sin ningún intermediario el procurador. Yo no me había dado cuenta que estaba ahí, y apenas lo vi yo, ¿qué sentí? Pues me paré, lo saludé, le hice así. No sentí ni odio ni rencor. Me parece que es esencial en los grandes conflictos políticos que siempre habrá, hubo y seguirá pues, hacia adelante, que no se generen odios. Hay gente que odia y gente que no odia. Entonces, permíteme responder en que yo hago parte del partido, por eso es parte del partido de la gente que no odia. Si en el conflicto político aparece el rencor y el odio, inmediatamente lo que viene es la violencia y la muerte. Y el sectarismo político, que lo vemos en Colombia, no ha sido posible superar el sectarismo político. Sectarismo político es precisamente la articulación del odio y el rencor en la posición política, que solo lleva a exterminar al otro. Y cuando ya tú estás hablando de exterminar al otro, sea por métodos judiciales, sea por métodos morales, o sea por métodos físicos, el asesinato, pues no estás en una democracia. Y tendrás la reacción violenta y así sucesivamente, y esa es la historia de Colombia. Pues, de mí, a pesar de todo lo que hemos vivido, nunca va a salir una expresión que le enseñe a la gente a que del conflicto político debe aparecer el odio o el rencor. La otra parte tiene que ver con esto que acabo de decir. Entonces, ¿qué pasa con los colegios en concesión? Creo que es tu última pregunta. También es casi. Los colegios en concesión no son un invento nuestro. Yo no soy, digamos, en esto hay 2 extremos políticos. Hay quien considera que la educación hay que privatizarla. Esa es una posición que yo no comparto, obviamente. Y la idea de concesionar colegios nació de esa idea fundamentalista, de que no es posible una educación pública. Y la otra parte, otro extremo es, no puede haber educación pública si no es exclusivamente con una planta de personal docente centralizada en una nómina que maneja o una secretaría o un ministerio. Nosotros hemos tenido la experiencia en Bogotá Humana que toda actividad administrativa es pedagógica. Es decir, que los maestros y maestras no pertenecen a una sola secretaría. Eso nos ha opuesto a las posiciones del sindicato del maestro. Por ejemplo, el pibe Valderrama, ¿es maestro en jugar fútbol?
o en enseñarle a niños a jugar fútbol? Pues mi respuesta es sí, nosotros lo contratamos, le enseña a jugar fútbol a los niños, pero no es de la planta docente. Un médico, una enfermera, cuando sale a los hogares y enseña cómo comer, qué no se debe hacer, etcétera, es maestro. Es un maestro o es una maestra. Sin embargo, no está en la planta docente. Cuando yo llevo a los maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá a enseñar a piano o violín en los colegios públicos de la ciudad, ellos no son de la planta docente, pero enseñan mejor que cualquier profesor de música. Ya tenemos 20.000 estudiantes en educación de música clásica. Eso nos ha enseñado, digamos, a que no podemos estar en los dos extremos. Por eso le dije al secretario de Educación, escoja los colegios por calificación del IPES, objetivamente, que han reportado alta calidad siendo colegios de concesión, y los que no se van. Nosotros asumimos la educación y la mejoraremos. Los que han demostrado que tienen alta calidad se quedan, así sean privados. Pero el niño que se educa en alta calidad es un niño pobre, humilde, que va a tener futuro en su vida porque su educación es de calidad. Yo porque se la voy a quitar solo porque el que otorga esa educación es privado. Presenté el proyecto al Consejo y el sectarismo que odia les quitó la razón. Digamos, y hay políticos que responden con el rencor, ¿cierto? Y entonces van lanzando una grosería sin tener las pruebas, ¿cierto? Entonces hay que traerlos a estos tipos de cubículos para que algunos médicos puedan enseñarles mentalmente que el odio político no debe anular la razón, porque lo único que nos diferencia de otras especies es la razón. Si la razón se pierde, entramos a la irracionalidad, a la sinrazón, es decir, al salvajismo. Entonces, muchos concejales por odio decidieron no pensar en los niños, no pensar en que un alcalde socialista estaba entregándoles un proyecto donde se le pone a jugar a los privados un papel en la educación pública, y lo negaron. ¿Qué viene ahora? Que se agota el tiempo, porque hay una norma que no me inventé yo que impide que este mismo proyecto se pueda presentar el año que viene. Estamos listos como Estado a recibir todos los colegios. Los mismos maestros de los colegios entran a la planta docente, los rectores entran al cuerpo de rectores públicos, los colegios que son hechos por nosotros, por el Estado, pues siguen abiertos, los muchachos pueden tener sus mismos profesores, su mismo rector, y trataremos de mejorar. El presidente de la República ha dicho que quiere que se intente otra vez, porque los partidos que negaron, o los miembros, los concejales que negaron el proyecto son de los partidos del gobierno. No digo que no, pero a mí me gustaría entonces una reunión con los presidentes de los partidos que tienen asiento en el Consejo, no solamente para hablar de los colegios en concesión, sino para hablar de la empresa Metro. ¿Por qué le quitan a los bogotanos la posibilidad de una empresa Metro? Es que el Metro no lo necesitamos. Los proyectos estratégicos que el Consejo hundió por odio, no el Consejo, unos concejales, por odio y sectarismo. Si esos presidentes de esos partidos aceptan un diálogo con nosotros, pues yo no veo ninguna razón que impida que presentemos otra vez los proyectos, sabiendo que ya es la última opción. En el Transmilenio, el único sistema de transporte masivo que no está quebrado en Colombia se llama Transmilenio. Es decir, todo lo demás está quebrado. ¿Por qué está quebrado? Porque los costos de infraestructura los metieron a las tarifas de los pasajeros,
porque no ha sido posible en el país crear un subsidio al transporte para que los humildes se suban a un bus. Entonces los humildes compran una moto, que es lo que está ocurriendo en la mayor parte de las ciudades. Ya es un problema de orden público el número de motos en las calles de las medianas ciudades de Colombia, pero eso se produce porque el transporte público es caro. Y ese sí es un desastre, ¿no? Digamos, si queremos ver en qué momento podría colapsar la movilidad de una ciudad, es si las personas que se suben a un bus dejan de subirse al bus y se compran una moto. Las personas que compran la moto porque es más barata que subirse al bus. Me hubiera encantado ver al procurador analizando todos los sistemas de transporte público de Colombia, mirando este tema que es de un enorme, que es la quiebra de los sistemas, que puede implicar un hueco de varios billones de pesos al presupuesto nacional, porque los municipios no van a poder, y lo comparara con Bogotá, que no es que me parezca un techado de virtudes, porque no lo es, pero Bogotá ha demostrado cómo se mantiene un sistema público de transporte, cómo no quiebra, cómo logramos desincentivar el uso de la moto, cómo pudimos construir un sistema de subsidio al transporte, cómo entonces más y más gente se sube, al contrario de lo que pasa en el país. En el país es que no se suben al bus. En Bogotá resulta que nuestro esfuerzo ha sido tan exitoso que entonces se nos subió mucha gente al bus. Pero eso está bien, lo que pasa es que ahora tenemos que dar más infraestructura, más capacidad. Cuando yo llegué a la alcaldía, en los troncales de Transmilenio se subían en viajes, el número de viajes, 1.700.000 al día. Hoy estamos en 2.500.000. Eso es un éxito. Lo que pasa es que es de esos éxitos que matan. Porque al subir 2,5 millones, pues obviamente las estaciones, los buses, etcétera, empiezan a tener problemas de capacidad. ¿Cómo superamos ese problema? Pues no es haciendo que entonces ahora no se suban 2,5 millones de personas y volviendo atrás, porque esa no es la solución. Aumentando la capacidad. ¿Cómo se aumenta la capacidad? En el mediano plazo con el metro, con los tranvías. Los estudios de tranvías ya se acabaron, estamos esperando que el gobierno, la ANI, dé su visto final y se empiecen a construir. El metro, los estudios del metro ya se terminaron. Este mes, el 7 de octubre, se entregan. Su construcción dependerá de que el gobierno nacional asuma el compromiso del 70%. Pero adicionalmente podemos generar unos mecanismos de mejoramiento del transporte actual. Usted ya tiene un ejemplo aquí mismo, la séptima. Es un modelo diferente, usted no lo había visto antes. En el mundo sí se usa, pero no en Bogotá. Aquí le llaman la pretroncal, el carril preferencial. ¿Para qué es el carril preferencial? Para que el bus vaya más rápido. Son nuevos buses, más capacidad de transporte, debe descargar la Caracas. Si el bus va más rápido que el carro, mucha gente va a empezar a usar el bus. Las primeras mediciones las vamos a presentar públicamente, porque esas mediciones tienen que ver con aumentó la velocidad en la séptima, es básico, aumentó el número de pasajeros en la séptima. Si las dos respuestas son positivas y no se las tengo ahora, estamos midiendo, entonces el experimento de pretroncal de la séptima no solamente se vuelve exitoso, sino que se extiende a la 1 de Mayo, a la Boyacá, a la 68, a otras grandes, a la calle 68, y nos va a permitir que los buses se muevan más rápido. Si los buses se mueven más rápido en general, estamos ganando la batalla de la movilidad nacional. Bueno, pasamos del marcapasos esofágico al bus. Alcalde, para volver al tema de salud, quisiera
informarle de algo que me parece importante, y lo mismo a todos los periodistas que nos acompañaron en la inauguración de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Tunal hace unas semanas. Les recuerdo que allí tuvimos la oportunidad de tener contacto con un niño, con un paciente que estaba reclamando un trasplante de hígado y de médula ósea. Y me parece importante transmitirle a los medios de comunicación y transmitirle a la ciudadanía que de manera articulada la EPS Caprecom con el accionar de la Secretaría logró trasladar al niño a la ciudad de Cali, al Hospital Valle de Lili, en donde en este momento ya se está en todos los preliminares de histocompatibilidad a fin de buscar la posibilidad del trasplante. Eso me parece que es una noticia importante en virtud de que sucedió también en un momento en que tuvimos la oportunidad de reunirnos y que ha tenido una ruta muy clara para articular la atención. Lo importante es que todos los pacientes que requieran este tipo de intervención de manera ágil se resuelvan. Eso quería comentar. De esta manera concluye la reinauguración, el relanzamiento de la unidad de atención aquí, la UPA del Hospital de Usaquén, que fue remodelada, y el alcalde mayor de Bogotá entregó las obras de remodelación. Con esto pues nos despedimos en la tarde de hoy y los invitamos a que continúen con toda la programación en Canal Capital. No se les olvide que a las 8 de la noche tenemos la ampliación de esta y otras informaciones en nuestra emisión de las 8 de la noche. Soy Janet Manzano Ojeda y no se les olvide, continúen con toda nuestra programación. Buenas tardes.